A ver, una pregunta que seguro nos hemos hecho. ¿Por qué un diamante es carísimo y el agua, que es vital, es tan barata? Bueno, la respuesta a esa paradoja está en una verdadera revolución del pensamiento económico que pasó hace más de 100 años. Hablamos de la escuela neoclásica. Y créanme, entenderla es clave para entender cómo funciona la economía que vivimos hoy. Bien, para desglosar esta revolución, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, ¿de dónde salió todo esto? Su historia. Luego, nos metemos de lleno en sus principios, sus ideas clave. Después, vamos a ver que no era una sola cosa, sino que tenía tres grandes ramas. Y al final, lo más importante, las claves para que no se nos olvide. Así que, arranquemos. Bueno, para entender a los neoclásicos tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que ver el contexto, ¿no? El escenario en el que aparecieron, porque su surgimiento no fue de la nada, fue al mismo tiempo una reacción a lo que pasaba y una revolución total. Fíjense, la escuela neoclásica no apareció en un vacío. Pensemos, a mediados del siglo XIX, las ideas socialistas estaban con todo, cuestionando a la economía clásica. ¿Y entonces qué pasó? Pues, como respuesta, a finales de ese siglo surge esta nueva corriente. Ojo, su objetivo era defender el liberalismo, pero no con los viejos argumentos, sino con un arsenal de ideas completamente nuevo. Y aquí viene el primer gran cambio, el primer giro de tuerca. Imaginen que la economía clásica veía todo desde arriba, como si viera un bosque completo. Analizaba la riqueza de las naciones, las clases sociales, en grande. Pero la neoclásica hizo todo lo contrario, sacó el microscopio. El foco ya no era el bosque, sino cada árbol, o sea, el individuo. Sus decisiones, cómo elige y esa lucha constante con la escasez de recursos. A ver, si el plan era estudiar al individuo, pues se necesitaba una caja de herramientas totalmente nueva. Y eso fue lo que hicieron. Crearon conceptos que no solo definieron su enfoque, sino que, de hecho, se convirtieron en la mismísima base de la economía como la estudiamos hoy. Y en el centro de todo, en el corazón de su modelo, está esta figura, el Homo economicus. A ver, y esto es súper importante. No es que ellos pensaran que la gente es así, como robots, para nada. Era más bien una simplificación, un modelo útil para el análisis. Un agente económico que se asume es perfectamente racional y que siempre toma decisiones para maximizar su satisfacción personal, lo que llamaron utilidad. Digamos que fue el cimiento sobre el cual construyeron todo lo demás. Ok, pero ¿cómo se puede estudiar una sola decisión si en el mundo real todo está conectado y cambiando a la vez? Es un lío. Bueno, pues para eso crearon una especie de modo laboratorio con una famosa frase en latín ceteris paribus. Esto simplemente significa todo lo demás constante. Por ejemplo, si querían analizar cómo un cambio en el precio del café afecta cuánto compramos, asumían que nuestro sueldo, el clima, nuestro antojo de café, todo, absolutamente todo lo demás se quedaba quieto, congelado. Así podían aislar y estudiar una sola cosa a la vez. Y con estas herramientas en mano, los neoclásicos levantaron un edificio teórico completamente nuevo. Primero, le metieron muchísimas matemáticas y modelos para hacerla más científica. Segundo, hicieron algo fundamental. Juntaron la oferta y la demanda en un solo gráfico, para siempre. Tercero, hicieron una distinción clave entre la economía positiva, o sea, describir lo que es, y la normativa, que es opinar sobre lo que debería ser. Y lo más importante, la joya de la corona, lanzaron una idea que lo cambió todo. El valor de las cosas no viene del trabajo que costó hacerlas, sino de la utilidad, del deseo, de la satisfacción que le da a cada persona. Y aquí viene lo más curioso, lo más fascinante de esta historia. Esta revolución de ideas no explotó en un solo lugar, no. La misma idea central surgió casi al mismo tiempo en 3 lugares distintos de Europa. Y claro, cada uno le dio su propio toque, su propio sabor. Y cada una de estas escuelas, atacó el problema desde un ángulo diferente. La escuela de Viena se puso en modo psicólogo. Su gran pregunta era el por qué. ¿Por qué deseamos las cosas? ¿De dónde viene el valor? Por otro lado, la escuela de Lausana. Ellos eran como los arquitectos. Querían construir el gran plano de toda la economía, mostrando cómo todos los mercados están interconectados y se equilibran juntos. Y finalmente, la escuela de Cambridge, con Alfred Marshall a la cabeza, eran más como cirujanos. Nos enseñaron a tomar el bisturí, el ceteris paribus, y analizar un solo mercado, un solo órgano, con una precisión increíble. Ahora, aunque tenían sus diferencias, todas compartían un ADN, un núcleo común. ¿Cuál era? Todas defendían el liberalismo económico. Todas usaban las matemáticas como su lenguaje principal y, lo más importante, todas partían de que el valor es subjetivo, que nace de la utilidad y la escasez.
pero cada una dejó su propia huella, su legado particular. Viena nos dejó la teoría de la utilidad marginal, Lausana la del equilibrio general y Cambridge el análisis de equilibrio parcial. Herramientas que hasta el día de hoy son el pan de cada día en economía. Y para que no se nos olvide, aquí va un pequeño truco, una mnemotecnia. Pensemos en las iniciales B, L, C. La B es de Viena y nos recuerda el valor subjetivo. La L es de Lausana, que nos recuerda los lazos que unen a todos los mercados. Y la C es de Cambridge, que nos recuerda el análisis contenido, o sea, enfocado en un solo mercado. B, L, C. Fácil de recordar. Perfecto. Ya vimos el origen, los principios y las ramas. Ahora vamos a destilarlo todo. Si de toda esta explicación hay que quedarse con algo, tiene que ser con estos puntos clave. Lo esencial de lo esencial. A ver, punto número 1, el más importante, la gran revolución del valor. Los neoclásicos le dieron un giro de 180 grados a la idea de valor. Ya no se trata del trabajo que cuesta producir algo, sino de la utilidad subjetiva, o sea, la satisfacción que le da a una persona. Punto 2. Con este enfoque en el individuo y en los mercados, prácticamente inventaron la microeconomía moderna. Y punto 3. Hay que recordar que esta revolución tuvo 3 frentes, las 3 escuelas, Viena, Lausana y Cambridge. Todas partían de la misma idea central del valor, pero cada una desarrolló sus propias herramientas de análisis. En definitiva, cambiaron la pregunta fundamental. La economía dejó de preguntar ¿cuánto cuesta producir esto? Para empezar a preguntar ¿cuánto lo valora la gente? Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una reflexión. ¿Por qué esta idea neoclásica tan poderosa de que el valor es algo totalmente individual y subjetivo nos deja con un dilema gigante que sigue más vivo que nunca? Si el valor está en la mente de cada persona, ¿cómo hacemos como sociedad para ponernos de acuerdo sobre qué es importante? ¿Cómo construimos objetivos comunes a partir de millones de deseos individuales y distintos? Encontrar ese equilibrio, bueno, ese sigue siendo uno de los mayores desafíos no solo de la economía, sino también de la política. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.